Se rió. No una risita nerviosa. No la clase de risa que se te escapa cuando te pillan desprevenido o intentas calmar un momento tenso. No, fue aguda, a carcajadas, cruel. Se rió como si acabara de contar el chiste más ridículo del mundo. Sé la verdad, dije, con la mano apoyada en la mesa del comedor, con la voz temblorosa lo justo para que se hiciera el silencio. Y se rió. Estábamos en nuestra cena de domingo de siempre con dos de sus amigos, Yuligre y su hermana Mara. El tipo de cena donde la gente bebe vino que no puede pronunciar y comparte novedades que nadie ha pedido. Yo había cocinado. Ella había elegido la lista de reproducción. Encendimos velas como si fuera una especie de ritual semanal en el que ambos aún creíamos. Pero este domingo no me interesaban los rituales. Me interesaba la claridad. Lo sé todo, repetí, esta vez más bajo. Sentía la voz como si perteneciera a otra persona. Sé dónde estabas el jueves por la noche. Sé con quién estabas. Sé lo que dijiste. Mara resopló en su copa de vino. Greg se detuvo a medio bocado. Julie se removió, insegura de si sonreír o prepararse para el impacto. Pero fue mi esposa, mi Rachel, quien le robó el momento. Se recostó en la silla, cruzó los brazos y se rió. «Anda ya», dijo entre risas, secándose los ojos como si acabara de contarle un chiste. «¿Hablas en serio?» Miró a su alrededor, invitando a los demás a comprender lo absurdo de mi acusación. «¿Crees que te estoy engañando?», preguntó arqueando una ceja. «¿Crees que sería tan cliché?». No respondí. Simplemente metí la mano en el bolsillo del abrigo y dejé el teléfono sobre la mesa. «¿Recuerdas lo que dijiste en el coche, Rachel? El jueves por la noche, sobre las 10:45. Ibas en el asiento del copiloto. También te reías entonces». Su sonrisa se desvaneció un poco, pero la capté. Siempre capto los pequeños cambios. «No sé a qué estás jugando». «No es un juego», dije, tocando la pantalla. «Mi cámara de salpicadero. Graba dentro del coche, no solo la carretera. La compré después de ese casi accidente en marzo. Dijiste que te parecía una exageración». La pantalla del teléfono se iluminó. Una pausa silenciosa. Entonces su voz, inconfundible, llenó la habitación. «Sigue pensando que trabajo hasta tarde. Pobrecito. Podría estar desnudo en el coche de otro y probablemente me mandaría un mensaje para que traiga a Tai a casa». Luego la voz de un hombre. «Deberías decírselo o dejarme hacerlo yo». Luego ella otra vez. «No, se va a quebrar. Es blando y si se quiebra, tengo que empezar de nuevo. No se tira a un hombre así como así. Es útil». Greg murmuró algo en voz baja. Julie abrió mucho los ojos. Mara se quedó mirando, con la mandíbula ligeramente floja. No miré a Rachel. No hacía falta. Oí el chirrido de la silla antes de verla levantarse. No dijo ni una palabra. No volvió a casa esa noche. No se suponía que fuera así. Lo practiqué mentalmente durante días, quizás semanas. Pensé en enfrentarla a solas. Solos ella y yo. En nuestra cocina, sin público y sin copas de vino para contener las lágrimas, pero me derrumbé. Empezó con una mentira que no quería creer. Un turno de noche del que se olvidó de mentir al día siguiente. Luego fue la colonia desconocida en nuestro coche, la que nunca usó. Luego fueron los recibos que faltaban, los cargos extraños de Uber, el repentino interés en el yoga nocturno. Me dije a mí misma que no era nada. La excusé. Quería creer en la versión de Rachel que solía dormirse sobre mi pecho susurrando cosas como «Eres mi parte favorita de la vida». Quería que volviera esa mujer, pero ya no estaba. Y quien la reemplazó ni siquiera se molestó en ocultar la traición. Bueno, la cámara del salpicadero no estaba hecha para ser una trampa. La instalé después de que un conductor imprudente casi me roza en la 85, pero esa pequeña lente negra captó algo más que el tráfico. Captó su voz, su risa, su engaño, todo iluminado por el brillo del salpicadero de otra persona. Reproduje el audio 6 veces antes de creerlo. Luego 6 veces más para asimilarlo. Y una vez más antes de cenar, solo para asegurarme de no imaginarlo. Después de que se levantara de la mesa, nadie dijo una palabra durante un minuto entero. Finalmente, Mara también se levantó. Cogió su bolso sin mirarme y se fue. Greg se aclaró la garganta y preguntó, «¿Estás bien, hombre?» No respondí. Julie se quedó, intentando ordenar torpemente, con las manos temblorosas mientras apilaba los platos. Me quedé allí sentado, mirando mi teléfono. El brillo de la pantalla se apagó, pero el silencio que dejó resonó en mis oídos como una sirena. Rachel aún no había escrito. No había llamado.
Ninguna disculpa, ninguna explicación, solo ausencia. Fría, una ausencia innegable. Esa noche, me quedé solo en nuestra cama, con cada respiración resonando en el vacío a mi lado. Su almohada olía a lavanda y mentiras. No lloré, no grité, solo miré al techo, entumecida. A veces el silencio no se siente como paz. A veces se siente como estar enterrada viva. A la mañana siguiente, sus llaves seguían colgadas del gancho. Puede que parezca poco, pero las miré durante 5 minutos. Siempre las cogía, aunque no volviera a casa. Pero esta vez, se fue con tanta prisa que se olvidó o no le importó. No fui a trabajar. No llamé. Simplemente me senté en la cocina a ver la luz del sol filtrarse por las persianas, acumulándose en el suelo como vidrio derretido. Su taza, la verde con el pequeño desconchón en el asa, seguía en el tendedero. Me pregunté si volvería a buscarla. Sobre las 10 de la mañana, recibí un mensaje de su hermana. Se queda con una amiga. Necesita tiempo. Eso fue todo. Ninguna disculpa, ninguna explicación, solo una frase grabada en piedra. El silencio que siguió se convirtió en su propia clase de ruido. No sabía si debía esperar o mudarme. No sabía si era un esposo o un extraño. Ahora, para el segundo día, ya había empacado una maleta. Aún no había decidido irme, pero se sentía mejor tener la opción. Para el tercer día, los archivos multimedia de la cámara del tablero estaban respaldados 2 veces, una en un disco duro y otra en la nube. No estaba buscando arruinarla. Simplemente no quería que me enojara si intentaba convertir esto en algo que no era. Para el 5.º día, dejé de mirar la puerta cada vez que oía un coche. Y para el 7.º día, regresó. Era tarde, casi medianoche. Oí sus tacones taconear en el camino antes de ver su sombra extenderse por la ventana delantera. No llamó. Todavía tenía su abrigo. La puerta se abrió con un pitido mecánico como si nada hubiera cambiado. Pero todo sí. Se quedó parada en la entrada como si no supiera que vendría después. Parecía cansada. No rota, ni siquiera especialmente arrepentida. Solo cansada, como si hubiera pasado una semana ensayando diálogos que ahora le parecían incorrectos. No quería reírme, dijo finalmente, dejando el bolso. Me quedé impactada. No pensé que, no sabía que fueras capaz de algo así. No era una disculpa. Era casi admiración. ¿No creías que me enteraría? Pregunté. No, dijo con sinceridad. Y esa respuesta me dijo más que cualquier monólogo. Se sentó frente a mí en la mesa del comedor, el mismo sitio que había ocupado cuando se rió de mí hacía una semana. La habitación aún olía ligeramente a romero del pollo que había cocinado esa noche, como si el tiempo se hubiera congelado en medio de una traición. Nunca quise que llegara tan lejos, dijo, mirando la mesa. Empezó con pequeñas cosas. Una copa después del trabajo, un mensaje largo. Me dije a mí misma que no era infidelidad si no cruzaba la línea. Pero si lo hiciste, asintió. Sí, lo hice. Y para entonces ya era demasiado tarde. Esperé. Quería que lo dijera, la palabra, el nombre, algo, pero no lo hizo. En cambio, dijo, ¿quieres saber por qué? No. Dije, y lo decía en serio. Quiero saber en quién te convertiste cuando decidiste que no importaba. Eso la hizo estremecer. Te amé, susurró. En pasado. Negó con la cabeza. No, no lo sé. Creo que todavía lo sé. Pero me cansé de sentirme como un pasajero en mi propia vida. Eres buena, ¿sabes? Demasiado buena. Haces que sea fácil desaparecer a tu lado. Parece que ese es tu problema, dije con más brusquedad de la que pretendía. Finalmente levantó la vista, con los ojos vidriosos pero sin derramar lágrimas. Lo sé, dijo, sé que lo he estropeado todo. Ahí estaba otra vez. La suavidad, la expresión pasiva. Lo he estropeado todo como si se hubiera tropezado con un bordillo, no como si hubiera roto algo sagrado. Me puse de pie, no por rabia, sino porque ya no podía sentarme frente a ella. Hay una bolsa en el armario, dije. Empaca lo que necesites. Quédate en otro sitio esta noche. ¿Es esto? Preguntó. No respondí. La semana siguiente fue un borrón. Envió mensajes, llamó, dejó mensajes de voz, algunos enfadados, otros disculpándose, otros divagando. No escuché ninguno. Me alojé en un hotel del centro, de esos con toallas ásperas y un baño perfecto. Anonimato. Les dije al trabajo que necesitaba una semana de salud mental. Y por primera vez en años, lo decía en serio. Pensé en terapia. Pensé en abogados. Pensé en la voz de esa grabación.
Su voz, la versión de ella que no sabía que la escuchaba. Y entonces llegó el giro inesperado. 10 días después de que se fuera, recibí una llamada de un número desconocido. La voz del otro lado era masculina. «No me conoces», empezó nervioso, «pero necesito hablarte de Rachel». Salí de la habitación del hotel al pasillo, con el teléfono pegado a la oreja y el corazón latiendo a un ritmo extraño y desconocido. La voz del otro lado se aclaró la garganta. «Me llamo Colin», dijo. No quise que esto pasara. No dije nada. El silencio lo puso nervioso. «Trabajo con Rachel. O solía hacerlo. Yo era el tipo del audio de la cámara del coche. El que te dijo que se lo dijeras. ¿Recuerdas? Yo sí. No sabía que tenías una cámara ahí». Añadió. «Rápido. Lo juro. Al principio ni siquiera sabía que estaba casada. Me lo contó después. Dijo que era complicado. Dijo que eras más como su socio comercial que cualquier otra cosa». Ahí estaba de nuevo. La versión de mí que había creado. Esta figura sexual y sin emociones en el fondo de su vida. El hombre al que no le mintió, pero sobre el que sí. «¿Por qué me llamas?», pregunté. Hubo una pausa. Me dijo que iba a tergiversarlo. Dijo que diría que habías manipulado el audio, que eras abusivo, que la estabas espiando. No quería formar parte de eso. Me apoyé en la pared. El frío me calaba los pies. «Así que esto es culpa». «Sí», dijo. «Sí, supongo que sí». Otra pausa. Me dijo que eras controlador. Añadió. ¿Que vigilabas cada movimiento? ¿Qué le harías pagar si alguna vez se iba? Casi me reí. ¿Alguna vez te dijo que yo era quien le preparaba el té todas las mañanas? Dije en voz baja. Que yo le hacía los impuestos. Me encargaba de facturas. Cuidé de su madre cuando se operó el año pasado. Que le construí su maldita página web cuando lanzó su negocio independiente. No, dijo que no. Claro que no. Colin suspiró. Mira, solo quería decirte que lo siento. Por si sirve de algo, terminé. Le dije que no mentiría por ella. Entonces no lo hagas, dije. Si le cuentas su versión a la gente y alguien pregunta, di la verdad. Lo haré. Y eso fue todo. Colgó y, por alguna razón, eso me dolió más de lo que esperaba. No su voz, sino el hecho de que había percibido más remordimiento en ella que nunca en ella. Pasaron 2 semanas. La vi una vez por casualidad en el supermercado. Se quedó paralizada junto a los guisantes congelados. Pasé junto a ella como si no la conociera, como si no se hubiera quedado dormida en mi pecho, susurrando nuestro futuro en la oscuridad. No me siguió. No llamó. Tal vez sabía que se había acabado. O tal vez esperaba a que yo lo hiciera definitivo. Eso vino después. El divorcio fue tranquilo. Sin peleas, sin dramas judiciales. Dividimos los bienes a partes iguales, aunque, a decir verdad, la mayoría eran míos desde el principio. Ella no impugnó nada. Simplemente firmó los papeles y salió de mi oficina con un leve rastro de perfume y una mirada que parecía una disculpa demasiado tenue para importar. Me mudé de casa 2 meses después. Demasiados fantasmas en esas paredes. Pensé que lo más difícil sería perderla. No lo fue. Lo más difícil fue perder la versión de mí mismo que creía en ella, en nosotros. Ese hombre, el que construyó una vida en torno a la idea de la permanencia, que creía que el amor era una apuesta segura si simplemente se le era fiel. Murió en el momento en que ella rió. Pero también nació algo más. No me amargué. No empecé a desconfiar de todos. Lo que cambió fue más sutil que eso, como una nueva lente que no podía quitarme. Veía a la gente de otra manera, las máscaras que usaban, las pequeñas mentiras que decían. Y aprendí a escuchar no solo lo que la gente decía, sino también aquello de lo que se reían. Ahí es donde vive la verdad. La noche antes de que finalizara el divorcio, escuché la grabación de la cámara del coche por última vez. No porque lo necesitara, sino porque quería recordar cómo se sentía saber de verdad, que no estaba loca. Había una especie de paz en eso. Doloroso, sí, pero honesto. Después de eso, borré el archivo. Ya no lo necesitaba. Algunas historias no necesitan ser preservadas. Algunas heridas no necesitan ser reabridas. Algunos finales son suficientes. La gente me pregunta ahora si volvería a confiar en alguien, si podría volver a amar. Les digo que sí, porque el amor no fue lo que me rompió. Fue la deshonestidad. Fue la risa en un momento destinado a la verdad. Pero he aprendido desde entonces que la gente que vale la pena amar no se ríe cuando les muestras tus pedazos rotos. Se sientan contigo en silencio. Eligen no correr. Y a los que lo hacen, déjalos irse. Déjalos reír.
Aprenderás a vivir en la tranquilidad que sigue. Y un día te darás cuenta de que la tranquilidad es el sonido de la paz.